Muy buenos días, señoras y señores. Antes de comenzar con la actividad, solicitamos a los invitados y público presente favor de tomar asiento para dar comienzo a este congreso. De la misma manera, les pedimos colocar sus celulares en modo silencioso. Muchas gracias. La Universidad Austral de Chile, en su aniversario número 60, junto con Un Abrazo con Alas, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, CEMUACH, y la Sociedad de Estudiantes de Odontología, SEO, saludan cordialmente a los invitados y asistentes del primer Congreso de Salud, Pobreza e Injusticia Social, CISPI 2014. Saludamos cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan. Al doctor Claudio Flores, decano de la Facultad de Medicina UACH. Al doctor Manfred McNiff, ex-rector, profesor catedrático de nuestra universidad y expositor. Al doctor Carlos González, director de Investigación y Desarrollo. Al doctor Manuel Donoso, director de la Escuela de Odontología. Al señor Sebastián Zulueta, director ejecutivo de la Fundación Americana Solidaria y expositor. Doctor David González, coordinador general de la Comisión de Odontología Cerca y Lejos, ONGD. Al doctor Héctor Somocurcio, fundador de la ONG Odontólogos Sin Fronteras. Al señor Ricardo Yarzún, máster en Salud Pública y expositor. A la doctora Alicia Massa, de la ONG Cerca y Lejos. Al señor Pablo Álvarez, de la ONG América Solidaria. A la señora Mireya Burgos, encargada de la responsabilidad social de nuestra universidad. A los integrantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de nuestra universidad. A los integrantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología de nuestra universidad. A los integrantes de la ONG Un Abrazo con Alas, Uganda, a los directores de escuelas de la Facultad de Medicina UACH, autoridades y académicos, invitados especiales, señoras y señores. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al decano de la Facultad de Medicina UACH, al doctor Claudio Flores Birth, a dirigir unas palabras. Buenos días a todos. Primero, es un orgullo para la facultad ser parte de este primer congreso de pobreza, salud e injusticia social. Creo que si uno puede asumir algo es que la pobreza, la salud, la riqueza, la economía y todas las áreas del saber tienen que estar orientadas a ir mejorando esta injusticia social que provoca además una desigualdad social que no solamente es una realidad de los países que uno podría considerar pobres, sino que también es una realidad de los países considerados ricos. Existe una injusticia que además no solamente la tenemos que aplicar en las aulas, sino que también vivir con esta realidad para tratar de darle una mejor, entre comillas, justicia. Agradecer a todos los participantes, particularmente a Nicolás Con y Marcelo Lago, quienes se acercaron en su oportunidad a la facultad a solicitar patrocinio y nosotros como facultad lo único que nos corresponde es apoyarlo. Espero que esto sea la primera oportunidad en que se junten ustedes y nosotros, pero además sea el primer paso para continuar en una senda de desarrollo y de tratar de mejorar la realidad no solamente nacional, sino que mundial. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Junto con agradecer las palabras del doctor Claudio Flores, invitamos a la señora Mireya Burgos Troncoso, encargada de Responsabilidad Social de la Universidad, a dirigir unas palabras. Buenos días, señoras autoridades de la universidad, estudiantes, académicos, directores de escuela, señoras y señores. A nombre de la Unidad de Responsabilidad Social, quiero felicitar a los estudiantes que han involucrado tiempo, esfuerzo, dinero, muchas noches de desvelo en organizar un congreso como este, con esta temática, salud, pobreza e injusticia social.
Cuando Marcelo Lagos se acercó a la unidad de responsabilidad social a comentarme que él quería organizar un congreso de estas características, yo le pregunté, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y él me respondió, yo quiero cambiar el mundo. Yo me quedé reflexionando y la verdad es que me impactaron esas palabras y me quedé reflexionando algunos días acerca de si se puede realmente cambiar el mundo. ¿Se puede realmente cambiar la injusticia social? ¿Se puede cambiar la pobreza? Y la verdad es que uno también se pregunta quién es el responsable de enfrentar esta problemática. ¿Cuál es el rol de la universidad en esto? Hay muchas preguntas que probablemente no tienen una respuesta absoluta. Y la idea de plantear una temática como esta es justamente reflexionar acerca de este tema y poder hacer que este tema sea relevante en nuestra Universidad Austral. Lo cierto es que la injusticia social, los problemas de salud y de pobreza de alguna manera nos afectan a todos y todos somos parte de eso. Y probablemente también seguirán afectando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces la pregunta es si hay alguna esperanza para el futuro. Muchos de nosotros creemos que sí, pero para ello algo debe empezar a cambiar. Y algo debe cambiar en nosotros mismos. Debemos ser menos egoístas. Debemos aprender a no querer tener tanto y a compartir más. Los cambios más grandes comienzan por pequeñas cosas, porque existen unos pocos locos que quieren cambiar el mundo e ir contra la gravedad o contra la corriente. Martin Luther King dijo, si supiera que este mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Plantemos una semilla en este congreso que pueda generar más justicia, mejor salud y menor pobreza en nuestro mundo. La invitación de este congreso y probablemente también la responsabilidad en parte de la unidad es invitarlos a hacernos cargo del mundo que en realidad queremos construir. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Ahora comenzaremos con la primera exposición. Para los asistentes que deseen hacer preguntas, pueden realizarlas a través del Twitter con el hashtag PreguntasISPI y también habrá un momento de hacer preguntas a mano alzada, para lo cual dispondremos de un micrófono. Estas serán respondidas al final de cada exposición. Presentamos la primera ponencia de este congreso a cargo del Dr. Manfred McNiff, quien expone Desarrollo a escala humana, causas y consecuencias del terrorismo económico mundial. Antes de que el doctor comience con su exposición, quiero hablarles un poco acerca de él, porque él es un personaje muy importante dentro de nuestra universidad. Es uno de los cuatro profesores catedráticos, es exrector, fue rector en 2 periodos. Además de esto, ha recibido innumerables premios, entre ellos un premio Nobel alternativo de Economía. Lo invito a pasar adelante. Bueno, quisiera felicitarlos muy sinceramente por esta iniciativa que me parece
no solo excelente, sino que muy necesaria. No puedo dejar de manifestar mi sorpresa cuando fueron a hablar conmigo que querían organizar una conferencia sobre pobreza, justicia social, y quienes lo organizaban eran los estudiantes de odontología, como que no encajaba la cosa. ¿Qué tienen que ver los odontólogos con eso? Pero me provocó un doble entusiasmo, porque así es como debiera ser, y eso es lo que necesitamos hoy día, que todos, no importa cuál sea su disciplina, estén comprometidos con la necesidad urgente de mejorar las condiciones en las cuales estamos viviendo hoy día. Me alegro mucho de la presencia de varios colegas españoles, a quienes tendré el gusto de conocer personalmente después, y sean muy, muy bienvenidos. Y señor decano, muchas gracias por estimular a los muchachos a hacer esta iniciativa. Cuando yo era muchachito, niñito, yo soy un niñito alemán, por si acaso, ¿no? Tenía unos 6 años más o menos, y estaba naturalmente en la Deutsche Schule en aquel entonces. Y un día, una mañana, no sé por qué, amanecí con una pregunta bastante gigantesca. Y esa pregunta era: ¿tenemos algo nosotros los seres humanos que sea único de los seres humanos y que no lo tenga ningún otro animal? ¿Hay algún atributo solo nuestro? No sé de dónde me vino, pero me vino. 6, 7 años tenía. Entonces, como es natural, llegué al colegio y en el recreo fui donde mi profesora, que era la persona a quien obviamente había que preguntarle eso. Y le pregunté: ¿tenemos algo que no tenga nadie más? Y me dice: pero claro, Manfred, por supuesto. Nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. Me dejó muy desconcertado, porque yo en aquel entonces yo todavía pensaba que Dios era justo. Y entonces dije: bueno, ¿por qué hacer esa discriminación? ¿Por qué solamente nosotros? Y yo tenía caballos, y tenía perros, y tenía gatos, y los encontraba en ese sentido que no tenían mayor diferencia en ese aspecto. No me convenció. Bueno, me olvidé, pasó un tiempo, y me acerqué a otro profesor, como un año después, y le pregunté. Y me dijo: no, Manfred, lo que pasa que nosotros... ¿Qué pasa? Es que si le acomoda puede tomar asiento y hacer su expresión desde allá. Ah, ¿sí? Bueno, Sí, ya. para... Le agradezco porque tengo un problema en la pierna. Así que, sí, muchas gracias. Ahí el micrófono. Bueno, me acerqué al segundo profesor y hice la misma pregunta. Me dice: no, Manfred, lo que pasa es que nosotros tenemos inteligencia y los animales tienen solamente instintos. Bueno, otra vez no me convenció, porque yo había visto tanto en caballo como en perro, en distintas circunstancias, tomar decisiones que obviamente eran producto del proceso de reflexión. Me olvidé ya de la pregunta. Y pasó mucho tiempo. Y recuerdo que un día iba en un bus y de repente me volvió la pregunta después de muchos años y ¡pum! Tuve un clic y dije: ¡ah, ya sé! Y me sentí feliz de haberlo descubierto. Yo, que nadie me lo había dicho, dije: claro, lo que pasa es que nosotros tenemos humor y los animales no tienen humor. Y me sentí realizado. Pero esas trampas que hace la vida... No pasaron 15 días y paso por el escritorio de un colega que tenía un paper. Él era biólogo y el paper era de un etólogo japonés. Los etólogos son los expertos en comportamiento animal. Y lo pesco y veo que este etólogo japonés relataba sobre unos pajaritos que hay en Japón que le hacen bromas a otros pajaritos y se ríen de ellos. Quedé profundamente frustrado.
Bueno. Y un día, después de un tiempo, yo ya había hecho mis posgrados, todavía estaba una mañana tomando desayuno con mi padre, que era científico alemán, y yo tenía mucha intimidad con él y por razones que no sé, nunca le planteé la pregunta a él. Y le cuento durante el desayuno, un día domingo, fíjate papi, desde que era chico me estoy haciendo esta pregunta y todavía no he encontrado la respuesta. ¿Tenemos algo que solo tenemos nosotros y nadie más? Mi papá, que se estaba comiendo su huevito, dice, prueba con la estupidez, me dice. ¿Qué le digo yo? Sí, prueba con la estupidez. Y yo quedé desconcertado, ¿cómo es esto? Claro, y me fui a mi cuarto y me puse a pensar. Y dije, claro, no hay elefantes estúpidos. Y no hay perros estúpidos. No hay gallinas estúpidas tampoco, pero seres humanos estúpidos sí. Y quedé muy desconcertado. Fue tanto que dije, bueno, esto tengo que investigarlo a fondo. Y aunque no lo crean, me dediqué muy profundamente a estudiar el tema de la estupidez y me considero en consecuencia, aunque no está todavía oficialmente reconocido en el mundo académico, soy estupidólogo. ¿Qué es el acto estúpido? O antes de eso, lo primero que hay que reconocer que la primera condición para ser estúpido es ser inteligente. No hay nadie en este cuarto, en esta aula magna, nadie que más de alguna vez en su vida no se haya exclamado ante sí mismo, ¿cómo pude ser tan estúpido? O sea, tenemos perfecta conciencia de nuestra estupidez. En Chile usamos otra palabra, pero es lo mismo, ¿no? De manera que la estupidez no es una lesión cerebral. En consecuencia, ¿cuál es el acto estúpido? El acto estúpido es el acto que se comete en contra de las evidencias que uno tiene. Hemos terminado de cenar, ahí yo estoy con mi amigo Yarsun, y él se va a ir y le digo, oye, mira, no te vayas por este callejón, porque está muy oscuro y hay un hoyo, bueno, te puedes caer. No, estás loco, que me voy a caer en el hoyo. Bueno, y va y se cae en el hoyo. Ese es el acto estúpido. Ese es exactamente el acto estúpido. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la conferencia que voy a dar? Todo. Porque en este momento no hay nada que no sepamos que no debemos hacer. Todo el mundo lo sabe. Los políticos, los economistas, los científicos, la sociedad civil, todos saben lo que no hay que hacer. Pero se hace. En consecuencia, lo primero que quiero dejar acá, la primera banderilla para hablar en español, para que me entiendan los colegas de España, que quiero dejar clavada, ¿no?, es que la razón más profunda de los graves problemas que enfrentamos hoy día es la estupidez humana. Y Europa es el caso más espectacular hoy día de la insistencia en hacer lo que no hay que hacer. Pero nadie lo dice. Y hay muchas otras cosas, causas profundas, que son las que nunca se mencionan. O sea, siempre estamos tratando de resolver los problemas por la superficie, pero sin meternos y rajuñar para ver qué es lo que hay en el trasfondo profundo de ese problema que queremos resolver. Y como la preocupación de ustedes es la injusticia y la pobreza, esto que dije ahora, vamos a ver qué pasa en ese contexto. El sistema económico que domina el mundo actual no hace más que forzar a la gran mayoría de la humanidad a vivir con indignidad y pobreza. Además, amenaza todas las formas de vida, incluso la vida misma. España
es hoy, por desgracia, un muy buen ejemplo. El hecho de que se haya llegado a un punto en que son más las personas que mueren por suicidio que por accidentes de tránsito, nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema económico perverso? ¿Y por qué es perverso el sistema económico imperante? La economía, contrariamente a lo que nos cuentan, no es una ciencia. Es simplemente una disciplina cuya función es construir modelos matemáticos que pretenden interpretar y representar los procesos del mundo en que vivimos. Y está la adhesión a dichos modelos que cuando las políticas económicas que se implementan basados en ellos no funcionan, no es porque el modelo esté mal, sino porque la realidad hace trampas. Así pues, no importa lo que ocurra, siempre se vuelve a insistir en lo mismo. Otra vez el ejemplo de Europa. Es siempre más de lo mismo lo que se pretende que resuelva los problemas. Aquí es interesante recordar lo que decía Einstein, cómo definía Einstein la estupidez. Esto lo descubrí en mis estudios de estupidología. Él decía, estupidez es hacer lo mismo una vez tras otra, esperando que la próxima vez el resultado sea distinto. Si la economía fuese una ciencia, los economistas actuarían como científicos. Vale decir que si se constata que una teoría o modelo no funcionan, de inmediato se los descarta para buscar otras alternativas. Eso es lo que se conoce como la actitud científica. Pero eso es exactamente lo que el economista no hace. Y como resultado tenemos un mundo manejado por políticos, asesorados por economistas que no conocen ni entienden la realidad. La economía convencional, mainstream, se sustenta en teorías neoclásicas de fines del siglo XIX, que se basan en una cosmovisión mecánica. Ello implica que lo único que persigue son metas cuantitativas, representadas por el crecimiento, medidas a través del Producto Interno Bruto, que se ha convertido en el indicador fundamental para todos los países y se ha transformado en un fetiche que a estas alturas está haciendo mucho daño. Puesto que el mundo no es mecánico, como supone la economía neoclásica, sino orgánico, como lo entiende la economía ecológica, no hay que sorprenderse de que la disciplina tal como se la enseña crea economistas que no entienden el mundo real. Por lo tanto, es imposible para ellos percibir la trascendencia de la interconexión inseparable entre economía, naturaleza y sociedad. Los fundamentos de la economía dominante se componen de 3 principios peligrosos. Primero, la obsesión del crecimiento a toda costa, con incrementos exponenciales del consumismo. Segundo, el supuesto de las externalidades. Vale decir que se desplaza de la responsabilidad de los procesos económicos todos los efectos negativos. Todo lo negativo que ocurre con esta política económica no tiene nada que ver con la economía, otros que se preocupen de ello. Y tercero, la aberración macroeconómica de contabilizar la pérdida de patrimonio como incremento del ingreso. Arraso todo ese gigantesco bosque nativo
que es pérdida de patrimonio, y lo registro como aumento de ingreso. Hágalo en una empresa y en una semana está quebrado, pero en la economía es perfectamente legítimo. Cada uno de estos tres principios puede generar efectos negativos, pero los tres juntos, que es lo que tenemos hoy, pueden resultar devastadores tanto para la naturaleza como para la sociedad. A la incapacidad de comprender el mundo real hay que agregar la notable arrogancia de los economistas convencionales. Al momento de escribir estos comentarios, que fue hace un par de semanas, me encuentro con un artículo que analiza un libro recientemente editado por el profesor español Ignacio Palacios Huerta. El articulista manifiesta que es cierto que esta profesión, la economía, no previó la crisis financiera del 2008, pero aún así, el profesor Palacios Huerta afirma en la introducción, cito, que los economistas saben más sobre las leyes de las interacciones humanas y han reflexionado más profundamente sobre ellas y con mejores métodos que cualquier otro ser humano. Ojo. Después de eso uno dice, bueno, es bueno saber que la filosofía, el derecho, la psicología, la sociología, la medicina, la antropología y tantas otras están de más. Pues bueno. ¿Para qué recurrir a ellas si basta con preguntarle a un economista? Bueno, es necesario tratar de explicar cómo y por qué se ha llegado a esta situación tan absurda, en que una disciplina decimonónica ha llegado a convertirse en una pseudo-religión que maneja un mundo que no entiende y cuya ignorancia se oculta detrás de dogmas que han logrado lavarle el cerebro a gran parte de la humanidad. Efectivamente, la única manera de entender el lenguaje económico y los planteamientos económicos mainstream de hoy en el mundo es analizarlos como una pseudo-religión. Son absolutamente dogmáticos. Nadie puede discutir el crecimiento económico. El crecimiento económico es bueno por definición, y si no hay crecimiento económico es un desastre. Bueno, yo pregunto otra vez, si se supone que soy científico, ¿dónde está la evidencia empírica para hacer esa información? ¿De dónde se sacó? No la hay. Al contrario, si buscan ustedes la evidencia empírica, hoy en día, en la mayoría, y sobre todo en los países ricos, van a encontrar que la verdad es exactamente lo opuesto. De un periodo que pudo llamarse de crecimiento económico, hemos llegado hoy día en un mundo, y especialmente en los países del norte, de crecimiento antieconómico, queriendo decir con ello que los costos de ese crecimiento son mucho mayores que los beneficios que genera ese crecimiento. Y esto, además, se sustenta en una serie de cuestiones absurdas. Ustedes son odontólogos y por supuesto no conocen los fundamentos de la economía, pero como este tipo de concepto está todos los días en el lenguaje, está todos los días en la prensa, está todos los días en la televisión, no hay un solo día en que ustedes no encuentren un comentario sobre cuánto vamos a crecer, cuánto crecimos, qué va a hacer. Hoy día Chile andan todos amargados porque de haber crecido un 5,5% como promedio en el gobierno anterior, parece que este año vamos a crecer un 3,5%. O sea, qué depresión más brutal. ¿Qué hay detrás de eso? Hay una gigantesca tontería. Y esa gigantesca tontería se sustenta en el hecho de que el diseño del Producto Interno Bruto es producto de gente que parece que suponía o no sabía que habían 4 operaciones aritméticas y solo conocían la suma. Porque en el PIB todo se suma.
Un gigantesco accidente en la Ruta 5 con 15 camiones, 34 automóviles llenos de cientos de heridos, en fin, etcétera, es estupendo para el crecimiento económico, por el aumento del consumo de mecánicos, de servicios hospitalarios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se suma, eso es bueno. Como decía antes, la destrucción de este patrimonio suma, se crece, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo malo puede ser muy bueno para este fetiche. Y si el gobierno anterior tuvo la suerte de crecer al 5%, ¿saben a qué se debe? A que tuvo la buena suerte de comenzar su gobierno con un tremendo terremoto. Y claro, la reconstrucción del terremoto permitió crecer al 5%. Ahora el nuevo gobierno lamentablemente comienza sin terremoto, porque ya la reconstrucción se completó. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues bueno, para volver a crecer. Pero en torno a eso, que es la verdad de fondo, nadie reflexiona. Sino que simplemente se ve el numerito. Ah, aquí se creció al 5 y ahora se creció al 3. Ah, ¿viste? El otro era mucho mejor que este. Bueno, absurdo, no tiene ningún fundamento. Lo importante es lo que les preocupa a ustedes. La pobreza, la injusticia social. Pero por supuesto que si ustedes hablan con un economista convencional, inmediatamente le va a decir que la única manera de resolver la pobreza es con más crecimiento económico. Obvio. Y eso también es un axioma. Pero otra vez es un axioma económico que no se sustenta en ningún análisis de la realidad. Porque la realidad es exactamente la opuesta. En los países donde más crecimiento económico ha habido, más concentración de la riqueza ha habido. Hoy día en un país como Estados Unidos, el 1% de la población es dueño del 45% del producto. Y el 99% restante tiene el resto. Y ese 1% prácticamente no paga impuestos. Hace poco declaraba el señor Buffett, el tercer hombre más rico de Estados Unidos, pero que es un hombre que tiene, sin embargo, mucho sentido, declaraba: yo pago menos impuestos que mi secretaria. Fíjese, el tercer hombre más rico del mundo. Chile es uno de los países del mundo de mayor inequidad. Nosotros nos sentimos muy bonitos como nos miran de afuera y nos muestran de ejemplo, mira qué país más sensacional, etc. Sí, en muchos aspectos lo somos, no hay duda. Este es un país que tiene muchas cualidades positivas que son estupendas, ¿no? Pero tiene esa mella tremenda que es una tremenda inequidad. En Chile también el 1% es dueño de cerca del 40% del producto. Entonces, frente a una evidencia como esa, no me pueden decir que más crecimiento es el que me va a resolver la pobreza. Pero es que además hay otra cosa, que es aún mucho peor. Y aquí voy a ser muy duro al decirlo. Si este modelo económico dominante hoy, el modelo neoliberal, que es hijo de la economía neoclásica de fines del siglo XIX, cosa que entre paréntesis ustedes debieran también reflexionar en torno a eso, de que estamos en este momento viviendo un mundo en que pretendemos resolver los problemas del siglo XXI con teorías del siglo XIX. Resulta que ya no existe una física del siglo XIX, no hay una biología del siglo XIX, no hay una medicina del siglo XIX, no hay una antropología del siglo XIX. Lo único que queda del siglo XIX es la economía. Como que no hubiese ocurrido nada desde ese entonces. Bueno, pero para esta economía dominante hoy día, que es la versión neoclásica, y esto por favor ténganlo muy presente, la pobreza es necesaria. Si desaparece la pobreza, el sistema económico se colapsa. La pobreza es un estupendo negocio.
Hace unos 4 años atrás, cuando todavía era presidente del Banco Mundial, el doctor James Wolfenson, me invitó, junto con 6 economistas más, entre ellos estaba Amartya Sen, que acababa de recibir el Premio Nobel de Economía, y 5 economistas más y yo, nos invitó por una semana al banco en Washington para que opináramos, viéramos la propuesta de ellos, las nuevas propuestas del Banco Mundial para la superación de la pobreza en el mundo. Bueno, estuvimos estudiando y discutíamos entre nosotros y al final, bueno, llegamos a un consenso en torno a varios puntos, pero cada uno de nosotros tenía algún punto que no estaba de acuerdo con los demás. Y el último día, bueno, se juntó con nosotros el doctor Wolfenson y les pusimos, bueno, este es nuestro consenso, qué sé yo. Y enseguida cada uno mencionó su aspecto en el cual no compartía, ¿no? O que era una reflexión adicional, lo que fuera. Y me toca el turno a mí. Y yo le dije, doctor Wolfenson, yo creo que lo que falta aquí, y es lo primero que habría que reconocer, si queremos superar la pobreza, hay que cambiar el modelo. Porque para este modelo la pobreza es necesaria. Está de más decir que nunca más me invitaron al Banco Mundial, ¿no? Fue la última vez que pisé el edificio. Pero fíjense ustedes que resulta que hay una gran empresa en Estados Unidos, una empresa automovilística, lo que ustedes quieran. Y a raíz de todo el proceso de globalización generado por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a trasladar la empresa a Malasia o a Indonesia. ¿Por qué? Un ejemplo concreto que lo he estudiado hasta con detalle, hasta el centavo, es la famosa empresa Nike, la de los zapatos deportivos que les gustan tanto a muchos de ustedes. A lo mejor hay varios aquí en la sala. Bueno, esa era una gran empresa en Estados Unidos que se trasladó a Malasia e Indonesia. ¿Por qué? Porque ahí en unos subterráneos, a través de subcontratistas, los zapatos los hacen unas muchachitas entre 12 y 15 años de edad en las peores condiciones de salud y de medio ambiente, y hacen las zapatillas y se les paga 10 centavos de dólar la hora. Muchas de ellas mueren ahí, en fin, etc. No tienen sindicato, no tienen protección social, obviamente, pues eso está totalmente de más, no se necesita, ¿no? Costo final del par de zapatos, $7.50 los Estados Unidos, y se vende en 140. Pucha, qué bueno que hay pobres, ¿eh? Está que podemos hacer negocios gracias a los pobres. Entonces, una cosa que de una vez por todas hay que taparle la boca a los políticos y a los economistas que defienden esta globalización. No me venga con programas que van a atacar la pobreza porque usted está mintiendo. Usted necesita a los pobres. Y mientras no confiese eso, bueno, no hay nada que hacer. Entonces, si a ustedes les preocupa eso, la preocupación que debe acompañarlos a ustedes es taparle la boca a los que están mintiendo. Y los que están mintiendo están en todas partes y todo día. Y son los que manejan el mundo. La mentira está en la política, en la economía. Es curioso cómo cambia el mundo en lo que es una sola vida. En mi vida. ¿No? Yo tengo 80 años. Pero hace 50 años atrás, si un político lo sorprendían en una mentira, se le acababa la carrera política para siempre. En Inglaterra, en aquel entonces, un ministro, el señor Profumo, ministro de Defensa, que se había acostado con una niña muy bonita,
Y esa niña a su vez antes se había acostado con el agregado militar soviético, entonces bueno, gran preocupación. Pero aparte de eso no había nada. Pero le hicieron una pregunta en la Cámara y él mintió. Y murió en ese mismo momento para siempre como político. El presidente Nixon, a quien ustedes conocerán por lo menos de nombre, ¿no es cierto?, que tuvo que renunciar, no fue porque colocaron unos micrófonos ahí para escuchar lo que hacían los demócratas, sino que porque le mintió al Parlamento. Dijo una mentira y se le acabó la vida política. Hoy día, unas décadas después, es imposible concebir a un político que no mienta. Hoy día la mentira es una condición fundamental de la política, ¿no? Es imposible ser político y no mentir. Mire cómo cambian las cosas. Son cosas dignas y fascinantes de estudiar, pero es así la realidad y yo he podido comprobarla en solo una vida, que es la mía. En consecuencia, esa es la razón por la cual en el mundo entero los partidos políticos han perdido respeto y han perdido y han generado irritación entre la gente y ya no creen en ello. Particularmente los jóvenes. Y esto nos está revelando que hoy día la política verdadera está en la sociedad civil, en ustedes, en los movimientos, en las manifestaciones, no en quienes supuestamente nos representan. Yo les digo honestamente, también yo viví una época donde usted tenía, pero grandes y monumentales y colosales líderes políticos. De Gaulle, Churchill, Adenauer, Willy Brandt, Kennedy, Khrushchev, etcétera, etcétera. Colosos. ¿Dónde están esos hoy día? ¿Hay uno? Yo miro a todo el mundo y encuentro dos. A quienes se les puede creer y que dicen las cosas bueno, con todas sus letras. El Papa y José Mujica de Uruguay. Punto. No reconozco ningún otro líder respetable en este momento en el mundo. Están todos cortados por la misma tijera y ocultando esto y que no, cuidado aquí, que esto. O sea, eso de vivir, ¿me conviene decir esto o no me conviene decir esto? En vez de hacer lo que hay que hacer. Y esto me lleva a darles a ustedes, jóvenes, un consejo. Dos consejos en realidad. Ustedes tienen esta preocupación profunda que los ha llevado a organizar esto. Bien. Muchas veces en su vida ustedes van a estar en una encrucijada. ¿Qué hago? Bueno, hago esto, en fin, no qué sé yo. Entonces, claro, ustedes van a recurrir a alguien a quien ustedes quieren y que los quiere a ustedes, por cierto. Será el mejor amigo, el papá, el tío, no sé, quien fuere. Y le van a plantear su angustia. Y normalmente, con todo el cariño que le tendrán a ustedes, se suele dar un consejo que es más o menos como el siguiente. Mira, mijito o mijita, lo que pasa es que tú tienes que tener las cosas claras. ¿Ya? Porque si no tienes las cosas claras, estás mal. Usted, mijita, tiene que saber para dónde va. ¿Me entiende? Tiene que saber para dónde va. Ya. Yo di más de alguna vez ese consejo y me arrepiento profundamente y les pediría perdón a los que se los di porque es un pésimo consejo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que he descubierto, eso es lo entretenido de irse haciendo más viejo porque uno descubre cada vez más cosas y eso hace el envejecimiento entretenido, o sea, no es fome. Así que no se asusten, lo pueden pasar re bien. Y una de las cosas que descubrí
es que toda la gente que conocí, que sabían exactamente para dónde van, son los que justamente nunca descubren nada. Porque padecen de lo que yo bauticé la obsesión del punto fijo. Yo estoy aquí y tengo que llegar allá. Lo cual significa que todo lo que está entre aquí y allá son obstáculos que debo superar. Bueno, y lo divertido es que esos supuestos obstáculos son toda la aventura de la vida. Y me los paso con anteojera, ¿no? Entonces, mi consejo hoy día, cuando me ven a hacer la pregunta, digo, mijita, aprenda a derivar en estado de alerta. Saque todas sus antenas y derive. Pero reciba todos los mensajes que la rodean. El derivar en estado de alerta no es dejarse llevar por la corriente. Muchos de ustedes han hecho surf. Cuando ustedes se suben a la tabla y están en la cresta de la ola, ¿ustedes saben de antemano a qué metro cuadrado de la playa van a llegar? Obviamente que no. Ustedes saben que van a llegar a la playa. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están derivando, que quiere decir jugar con el viento, con el equilibrio, con la ola, con la velocidad. Todo eso, fantástico, ya, llegué ahí. Esa es la aventura de la vida, ¿no es verdad? Y probablemente el punto donde llegaron resultó que era mucho más fascinante que al cual ustedes originalmente habrían preferido llegar. Esas son partes de magias de la vida. Y el otro consejo que siempre se les dará con mucho cariño y que también es otro consejo muy malo, cuando están en una encrucijada, hago esto otro, siempre la tendencia va a ser, mira, no hagas esto porque no te conviene. Lo que te conviene es esto otro. Así que haz eso. Y yo les puedo decir que si ustedes viven toda una vida haciendo siempre lo que más les conviene, es una vida que no vale la pena de haber sido vivida. Ustedes nunca tienen que preocuparse de hacer lo que más les conviene. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¡Punto! Lo que la conciencia y la coherencia les dicta. Eso es lo que tienen que hacer. De repente puede coincidir con que era lo que más les convenía, pero muchas veces puede ser lo que menos les convenía. Pero esa coherencia es la que hace una vida que vale la pena de ser vivida. Y yo les puedo decir que no hay satisfacción más grande que llegar a viejo y mirar para atrás y decir, pues, no me arrepiento de cómo viví. Hice lo que tenía que hacer. Sí les garantizo que es vivir así. Va a estar estupendamente bien y fantásticamente mal. Pero al final, todo eso vale la pena. La coherencia consigo mismo es lo que puede derrotar ese tipo de estupidez al que me referí al comienzo de mi presentación. No ir en contra de las evidencias que tú tienes. Si hay algo a ti que no te gusta en el mundo, no sigas haciendo cosas que provocan y siguen provocando aquello que no te gusta. ¿Verdad? Si tú vives en una ciudad, claro, y hablas y discuten sobre la polución y la cuestión, y vas en el auto y tiras los papeles por la ventana para afuera, eso es incoherencia, no puede ser. Y esto es otro aspecto que está fuera de la economía y que la economía no lo considera, unos pocos están empezando a considerarlo ahora, ¿no es cierto? La importancia que tiene en la superación de la pobreza, en la justicia social, el reconocer la armonía, la belleza, el amor. A mí, claro, uno vive con una serie de clichés. Uno de los clichés con que vivimos acá es que Valdivia es la ciudad más linda de Chile. Valdivia es una ciudad horrible, bueno, ¿para qué estamos con cosas? Si lo lindo es el entorno de Valdivia, bueno. Si alguien viene a visitar Valdivia, ¿qué recuerdo se va a llevar de la calle Picarte, bueno? ¡Oh! Estuve en una calle fascinante, bueno, Picarte, bueno. ¡Qué hermosa calle, bueno! No,
Nada, es horrible. Y está cada día más feo, ¿no? Gracias a Dios que tenemos 6 ríos que nos rodean y que son una maravilla, que son una joya, qué sé yo, y hay algunos rincones lindos. Pero no, estamos metidos con esa frase fija, la ciudad más linda de Chile. Chile tiene una característica muy particular que yo le he definido. En esto sí nos diferenciamos de ustedes, ¿eh? Chile es un país notablemente hermoso, lleno de ciudades notablemente feas, y que son cada día más feas. O sea, nosotros nos dedicamos sistemáticamente a afear. El gran escritor Eduardo Bello ya lo decía en la década del 20. El chileno goza más demoliendo que construyendo. Nos alcanza pasar el bulldozer encima de un palacio maravilloso para construir un cajón. Pero en ese cajón hay un mall, ¿no? Un shopping center, ¿no? Nuestros argentinos, yo acabo de estar en Argentina, no en el Bolsón, no encuentran ninguna de estas estupideces anglófilas chilenas. ¿No? Allá se llama centro de compra. No, aquí es un shopping center. Pues, o sea, somos mucho más choros. Bueno, y eso es lo importante. El otro aspecto fundamental que hay que entender, que la pobreza no es solamente carencia material. Hay distintas pobrezas. Y el viejo Mujica lo definía también muy bien hace poco. Cuando le dicen a él, el presidente más pobre del mundo. Dice, no, si yo no soy pobre. Es decir, yo vivo de una manera simple nomás, porque es así como me gusta vivir. El verdadero pobre, el más grave de los pobres, es el que nunca tiene suficiente, que siempre quiere más y más y más. Esa es la pobreza espiritual. Y esa pobreza espiritual es la más destructiva que hay. Esa es la que estimula este tipo de economía que he estado describiendo, que es la economía que se sustenta en la codicia, en la acumulación, en el exitismo, en la eficiencia, etcétera, ¿no es cierto? Todos mitos creados por esta economía. Hemos caído víctimas también en este proceso de una serie de relaciones que mantenemos que son muy insanas. Y una de ellas es nuestra relación con el tiempo. Y eso es una cosa tremendamente preocupante y también generadora de otro tipo de pobreza, que es la pobreza de la comunicación. Nosotros estamos llenos de aparatos, convencidos de que esos aparatos nos permiten comunicarnos más, pero esa es una comunicación completamente falsa. Es mentira. Yo no puedo tener 5.500 amigos, pues, eso es estúpido. Pues. ¿Cómo va a ser estúpido? Ah, no, pero, oye, yo tengo 9.000. Puta, qué descueve, ¿no? No más. Pues, eso es una falsificación del lenguaje, ¿no es verdad? Pero esa obsesión con el tiempo, bien, todos vivimos apurados. Ahora tenemos unos aparatos. ¿Cómo será, pues? Abre la computadora, aprieta. ¡Puta, que está lenta esta porquería! Se demoró 8 segundos. Puta madre. Ahora se ha demorado 3. Y entonces se indigna que este aparato es tan lento, en fin, y qué sé yo. Entonces, pongan sus poco a pensar diciendo, yo creo que estamos enfermos, pues, si esto no puede ser. ¿No? Había una vez que era muy linda, que yo la viví, que era lo más... Ese es un romanticismo que ustedes lamentablemente nunca van a haber tenido. Cuando uno escribía una carta a la polola, güey. Puta madre. Sobre, estampilla, güey, al correo. Y te ponías a esperar la respuesta. Y había un personaje maravilloso que se llamaba el cartero, güey, que tocaba el timbre de tu casa. De repente sonaba el timbre y tú decías, el cartero, güey. Habrá llegado. Y cuando llegaba, bueno, ya la hemorragia de felicidad era indescriptible.
¿no? Y en cada carta tú escribías cosas preciosas. Los científicos intercambiaban cartas y en ese intercambio de cartas hay ciencia, pero fabulosa, se hicieron las cosas más extraordinarias. Ustedes en las bibliotecas todavía encontrarán volúmenes de la correspondencia entre Wittgenstein, Russell y Freud y qué sé yo, ya. ¿Creen ustedes que el día de mañana va a haber un volumen de emails? No, nomás. O sea, ahí otra vez, ¡pum!, caímos en una trampa que tenemos que aprender a superar. No estamos todavía moralmente preparados para la tecnología que tenemos. En vez de que nosotros usemos la tecnología nos está utilizando a nosotros. Y eso es malo. Eso enceguece y no deja ver el mundo real. Y tenemos esas obsesiones, pues, de la eficiencia y todo, todo el mundo cree en la eficiencia. Los invito a que hagamos en una imaginación un viaje hacia el pasado. Imagínense que un grupo estamos sentados en un local a orillas de un río muy hermoso que se llama el Rin, en una pequeña ciudad siglo XII. Estamos en el siglo XII, sentados ahí en esa pequeña ciudad que se llama Colonia. Chiquita, pero ya tenía tradición desde los romanos. Y estamos sentados tomando cerveza. Y de repente uno dice, tengo una idea. ¿Qué? ¿Por qué no construimos una catedral? Oye, qué buena idea, pero pucha, acá no es así nomás. ¿Y cómo sería la catedral? Y ella, que era buena para el dibujo, mira, sí, un sketch aquí, 2 torres, una atrás, 3 naves, en fin, Oye, está bonita, claro. Y el otro, que siempre es el más dudoso, dice, bueno, claro, pero pucha, para construir esa catedral podríamos demorarnos 600 años. Po. Ya, pues, empecemos. Po. Fíjense usted, ahí está la catedral. Probablemente la más espectacular del mundo, la Catedral de Colonia. Hoy día, oye, construyamos una catedral, una nueva catedral, qué sé yo, de Valdivia, cuando se ve que no va. Ya, ¿cuál es el primer paso? Licitación pública. Punto 1. ¿Quién me hace la catedral más rápido y más barata? Bueno, eso es eficiencia. La eficiencia económica es hacer lo más posible en el menor tiempo posible. ¿No es cierto? Bueno, lo más posible en el menor tiempo posible. A eso le llamamos eficiencia. ¿Cuál era la ecuación de antes? Hacer lo mejor posible en todo el tiempo que sea necesario. Escojan entre esos dos mundos. Yo les pregunto a ustedes, de todo lo que hemos construido ahora y que se construirá mientras ustedes están vivos, ¿qué es lo que va a haber en 500 años más? Esas todavía van a estar ahí en 500 años más. De lo que estamos construyendo nosotros no va a haber nada. Lo más posible en el menor tiempo posible, lo mejor posible en todo el tiempo que sea necesario. Son mundos donde la armonía, la dedicación. Además, la entrega total, la falta de arrogancia. Yo no sé, los que ustedes hayan viajado a Europa y han entrado a esas catedrales alguna vez, verán las obras más maravillosas, los tallados más maravillosos. Ni uno solo tiene nombre. Nadie se sabe quién lo hizo. Nadie tenía ni siquiera la obsesión de decir, esto lo hice yo y aquí está mi firma. La obsesión de firmar comenzó después del Renacimiento. ¿No? Entonces ya cualquier porquería, no, esto soy yo. No, esa obsesión también. Entonces, en el fondo, el cambio que se busca es un cambio simple. Y volviendo al tema de la pobreza, termino por decirles a ustedes, dada que esa es una preocupación central, yo he vivido 11 años de mi vida, en regiones de extrema pobreza de América Latina. En la selva, en la sierra, en la miseria urbana en el sur de México, etcétera, etcétera.
No de ir allá como experto, pasar un fin de semana y hacer un informe, no, ahí, viviendo ahí, 11 años. La conozco a fondo. Y aprendí de los pobres mucho más de lo que aprendí en todas las universidades. Porque es un mundo que está lleno de cosas absolutamente extraordinarias e increíbles. Pero una cosa fundamental que aprendí, y que ustedes deben entenderla, es que ustedes no pueden hacer nada por los pobres. No pueden hacer nada por los pobres. Ustedes solo pueden hacer con los pobres. O hacer ir y llevarle en realidad. No. Porque una de las características que hay en la pobreza, que dentro del mundo de la pobreza ustedes encuentran la máxima creatividad. Porque para sobrevivir no se puede ser idiota. Está todo el tiempo pensando, ¿qué hago ahora? ¿Qué me invento? Si ustedes construyen sobre esa creatividad con ellos y hacen un proyecto diseñado por ellos mismos y lo apoyan, esa es la manera de hacerlo. No es la caridad de llevar, en fin, y qué sé yo, no. La creatividad es enorme y sobre esa es la que hay que construir. Pero la característica de los expertos, de los técnicos, es que tenemos que ir donde los pobres y decirles a ellos cuáles son sus necesidades y qué es lo que tienen que hacer. No, eso es un grave error. Con los pobres. Bueno, y aprender a tenerle cariño y amor a las cosas. Terminando, volvemos a nuestra ciudad. Para mí, que yo decidí quedarme para siempre en Valdivia, porque sí encuentro que en todo este entorno es una joya vivir y todavía es una ciudad que está a escala humana, aunque la estén afeando, ¿no? Pero de todas maneras eso se puede componer en la medida de que seamos capaces de pasar de ser habitantes a ser ciudadanos. La diferencia entre el habitante y el ciudadano es que el ciudadano ama a su ciudad y el habitante simplemente está ahí. Y raya, y las grafitis, y la porquería, y la estupidez. A mí me tocó hacer un viaje hace unos años atrás junto con mi esposa, me invitaron a Australia, recorrí todo el sur de Australia, todas las ciudades del sur de Australia, en una serie de conferencias. Desde Perth hasta Sydney, pasando por Melbourne, Adelaide, Ballarat, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminando en Sydney y Canberra. Y lo que más me llamó la atención, que yo nunca había estado nos llamó mi atención con mi esposa, nunca habíamos estado en un país en que todas las ciudades, sin excepción, son hermosas. Todas. Y son hermosas porque, no porque el alcalde es sensacional, porque saca la basura, no, porque cada ciudadano quiere a su ciudad y la cuida su pedazo, lo que está delante de su casa, lo del lado, recoge lo que encontró en el suelo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Impecables, preciosas. Si ustedes ven las listas de las mejores ciudades para vivir en el mundo, siempre Melbourne es una de ellas por lo menos, ¿no? Y las otras son las escandinavas. Los escandinavos siempre están en los top 10 de cualquier cosa. Pero eso es que es crecimiento económico, es PIB, no, es capaz de amar lo que uno tiene. Y si somos capaces de amar lo que tenemos, significa amar no solo el entorno, sino que amar a los demás. Y ese es el mejor remedio para superar la pobreza y para tener justicia social. Gracias. Muchas gracias, doctor Manfred, por su presentación. Ahora tendremos unos minutos de preguntas. Quiero recordarles también que pueden hacer sus preguntas a través de Twitter con el hashtag #PreguntasISPI. Yo en materia tecnológica llegué hasta el neolítico, ¿eh? O sea,
Yo, esas macanas no sé cómo fue. Yo nunca en mi vida me he metido ni en Twitter, LinkedIn, Facebook, todas esas macanas, no tengo idea ni siquiera cómo funcionan, nunca me he metido. Así que si me mandan una de esas cuestiones, tú me lo traduces, por favor. Ya. Bueno, entonces quien pregunte también a mano alzada puede levantar la mano. Ahí tenemos un micrófono para llevarlo a su puesto. ¿Alguna consulta? Por allá. Hola, señor Manfred. Mi nombre es Danae Schoenmaker, soy psicóloga, trabajo en el Departamento de Salud Municipal. Y en el momento que supimos de este congreso fue fantástico, en realidad, porque es precisamente el tema cuando estamos hablando de salud. No te entiendo bien, fíjate. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Gritar? No. ¿Ahí? ¿Por ahí? A ver. Hablo más lento. No, ¿Puede ser? peor todavía. ¿Sí? ¿Por qué no hablas sin micrófono? Esto tiene una espléndida acústica. Y te levantas, para ahí llega mejor. Yo trabajo en salud municipal. Ya. El tema constantemente es el sistema de pobreza, en el que nosotros estamos trabajando. Y también el negocio que hay detrás de salud. Salud está sujeta por corporaciones que están detrás de la sombra, que tiene que ver con la industria farmacéutica y todos los souvenirs que explica la tecnología. Entonces, algunos críticos de la salud, más bien latinoamericana, hablan de que nosotros no tenemos salud pública, lo que tenemos es tecnología social. ¿No tienen qué? En tecnología Ya. necesitamos enfermos para sustentar. De hecho, ni siquiera tenemos un concepto de salud integral, que nos sustente en todas las políticas. Lo que sí tenemos claro son las enfermedades. La tecnología que tenemos es una tecnología que es del año, como la primera tecnología. Pero existen otros tipos de avances tecnológicos y están ahí siempre los discursos están como peleándose. Pero detrás como de la gestión de los estados, en este caso el ministerio, está la OMS y otros más, que lo que hacen es mantener el status quo tal cual como sostenido. De hecho, es lucrativo. Sabemos que hasta crean enfermedades. ¿Qué qué? Se crean enfermedades. Para poder seguir produciendo las supuestas vacunas o soluciones. Entonces, y bueno, también consideramos que salud, debido al presidente de la tecnología de medicina, es un campo absolutamente político y que tiene que ver con el bienestar de las personas. Pero lo que menos hacemos es pensar en el bienestar de las personas. Lo que tenemos en la industria del alivio del dolor, ¿no es cierto? Tenemos una industria que ayuda también a cronificar ciertas trastornos, enfermedades, pero no apuntamos a ese bienestar. ¿No apuntan a qué? A bienestar. Ya. Porque también salud está en un nicho encerrado y esta supuesta integralidad que es parte solamente de un discurso, porque no la traducimos en acción. Yo, para terminar, se supone que salud municipal en Valdivia, de acuerdo a las políticas ministeriales, está bajo el enfoque de la salud a nivel comunitario. ¿Qué es un discurso, yo creo que uno de los más bellos dentro de la salud posible, pero está reducido al mínimo del mínimo. Atención primaria, la estrategia de atención primaria está tomada por esta gestión de Estado que propicia que tengamos trabajadores que funcionen. No estamos pensando en sujetos humanos que tengan la mejor vida posible. Estamos solamente pensando en tener trabajadores que funcionen. Ojalá que no piensen que funcionen. Entonces, yo creo que esta es una discusión que hace mucho se está haciendo, que tampoco veo desde dónde se puede como generar una fisura suficiente a todo este aparataje. Es una discusión. Bueno, fíjate tú que detrás, en el fondo de lo que tú estás dicho, hay actitudes económicas. Absolutamente.
Y eso es muy, muy triste. Es decir, estamos, y en la salud, igual que en otras áreas, estamos llenos de tecnología, muchas de las cuales son buenísimas y son necesarias. Y pueden hacer, y de hecho han hecho mucho bien. Pero lamentablemente, en la medida que más aumentó la tecnología, más disminuyó la humanización. Y entonces es la máquina que termina reemplazando la relación entre personas. Y sucede que muchas veces tú estás enfermo y más que todas las macanas que te ponen, es decir, una muestra, una sensación de cariño puede tener mucho más efecto. Afecto, ¿no? Un cariñito. Que tú sientas que el doctor, el médico que llegó, así, bueno, realmente te está hablando con cariño, con afecto, y que estar espiritualmente preocupado de ti. Y no está simplemente viendo la cuestión. Yo tuve un shock grande hace un tiempo atrás que estaba en un hospital, fue en Santiago, recuerdo que fui a ver a un amigo mío que lo habían operado, y voy por el pasillo y me toca escuchar lo siguiente. Iba una señora con un anciano, y venía el médico, y ella le dice, doctor, le traje a mi papá. Y el doctor le contesta, ¿para qué me trajo a su papá si lo que yo le pedí que me trajera los exámenes? Taca. No importa el caballero. Quiero ver el papel. ¿No es cierto? Bueno, eso es dramático, pero es parte dentro de la deshumanización de que están padeciendo los que practican la salud como los que practican toda clase de otras disciplinas, donde cada vez hay más indiferencia sobre el otro, ¿no? Y al contrario, hay que aprovecharse, ser vivo, es la cosa del que se pasa en la cola, Juan, para llegar antes que ti. Todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que desprecian al otro, en vez de respetarlo, quererlo, en fin, y qué sé yo. Y en la salud eso es particularmente dramático, porque evidentemente hay mucha gente que termina muriéndose por falta de afecto. Y le están dando 500 remedios para eso y lo que necesita es otra cosa, ¿no es verdad? ¿Por qué, por ejemplo, desapareció? Te pregunto yo ahora, claro, también producto de la tecnología. ¿Por qué desapareció lo que había antes, antiguamente, que era tu médico de familia, man? ¿No es cierto? El doctor López, ¿no?, ya era el médico de tu familia. Y cualquier cosa que le pasaba a cualquiera, tú llamabas y además iba a tu casa. Pues, bueno. No te decía, tráigalo pasado mañana al consultorio. No, iban los médicos a tu casa y se sentaba, conversaba contigo y le conocía la historia a cada uno. De manera que él era el que te podía decir, mire, ahora entonces sí, vaya a ver a fulano de tal, ¿no es cierto?, experto en esto y lo otro. Hoy día no, empiezas tú a dar bote y ya hablas con puros médicos que nunca los has visto, que no conoces. En nuestra ciudad un poco menos, porque es una ciudad chica y inevitablemente, bueno, a más de algunos los conoce. Pero en una ciudad grande es imposible. Y eso te afecta psicológicamente de una manera brutal. Ahora, claro, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, no sé. ¿Cómo se vuelve a humanizar? No sé, pero es una de las cosas trágicas. Y eso, no sé hasta qué punto se enseña o se discute en la medida de que tú estás estudiando. Eso lo sabes tú, yo no he estudiado una carrera de salud. Pero te digo y te vuelvo a la economía. Fíjate, en la economía neoclásica, aunque tú no lo creas, en un libro de texto de economía neoclásica tú vas a encontrar que la solidaridad es un acto irracional. La solidaridad es un acto irracional en la economía neoclásica. Porque se presume que lo racional es que tú maximices tu utilidad. Y con eso se presume que si todos maximizan la suya, todos van a ser felices. Mira tú. Entonces eso lamentablemente está ocurriendo. Pero no tengo la solución. Gracias por el comentario. Bueno, para proseguir, tratar de... Bueno, si en Twitter tenemos alguna pregunta, ya, ¿no? Por el momento no.
¿Alguien más que del público que desee preguntar? Ya, ahí. ¿Aló? ¿Me escucha bien, profesor? ¿Quién está hablando? No veo. Acá, ¿Ah? acá, A ver, ¿te puedes levantar para verte? Porque no veo nada. acá. Ah, ya. No uses el micrófono. Habla fuerte nomás. ¿Eres qué? Ya. Pero eso hace entrar al mercado, hace entrar a competir. Entonces, nosotros optimismo con lo que usted puso, y mi pregunta es: ¿qué hago? ¿O cuál es mi actitud que debo tomar como odontólogo independiente? ¿Tenemos qué? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar como odontólogo y odontólogo independiente? O sea, ¿cuál dice ser nuestro norte? ¿Cuál dice ser nuestro objetivo sin mirar los números? Esa es mi pregunta, que hoy día el mismo sistema hace que nosotros caigamos. O sea, de hecho, muchos elegimos esta profesión, o muchos lo eligen por un tema numérico, por un tema de sueldo, de expectativas de sueldo. Y hoy día yo dudo de que ese sea el objetivo final. Esa es mi pregunta. Pero tu duda, a ver si te entiendo, tu duda es ¿qué hacer en estas condiciones? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Porque nosotros, en nuestra desesperación, vamos a caer en querer atender a más personas, querer atender más pacientes, querer tener mejores ingresos. Pero eso, al fin y al cabo, va a favor de la economía, pero en contra de nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a este sistema? A ver, mira, enfrentarse al sistema, como dices tú, es complicado y difícil y tal vez imposible. Hay que, más que enfrentar al sistema, tratar de darle la vuelta al sistema. Porque hay mucha fuerza y muchos intereses y muchos poderosos. En el mundo de la salud, y volviendo a lo que tú decías, en el mundo entero, las empresas transnacionales más poderosas del mundo son las farmacéuticas. Y ya, como decías tú, te inventan y te crean enfermedades y hacen una cantidad de cosas. Y no solo eso, sino que impiden, ¿no es cierto?, que los países pobres, ¿no es cierto?, puedan generar sus propias medicinas, ¿no es cierto?, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud no están obligados por por propiedad intelectual a comprarle a la gran empresa y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, tú estás metido en una bolsa que es muy complicada. Y yo recuerdo que la metáfora que te puedo dar fue cuando yo era candidato a la presidencia, el año 93, que fue una candidatura que nunca se ha repetido en la historia de Chile porque era deliciosamente absurda, pero sin embargo muy exitosa, porque yo he sido el único candidato a la presidencia que lo primero que declaró es que no tenía ningún interés en ser presidente, ¿no? Pero se trataba de, a través de esa candidatura, colocar temas sobre la mesa política que no estaban, y eso se logró. Pero, en la medida que yo recorría Chile, esta cosa de tu última frase era típica: ¿cómo podemos enfrentar, en fin, esto? ¿Quiénes somos nosotros para poder hacer eso? Y eso se repetía sistemáticamente, esa sensación como, bueno, yo ya estoy pre-derrotado, no puedo, bueno, no me la puedo, ¿qué hago? Y un día que yo estaba aquí en el sur, me acuerdo que fue en Victoria que estaba hablando a la gente y surge otra vez esa cosa, y ahí tuve un clic, que por cierto ayudó mucho al éxito de mi campaña. Y le dije: mire, imagínese que usted está en un potrero
Y frente a usted hay un rinoceronte que está furioso y listo para atacar. Bueno, lo más estúpido que usted podría hacer es suponer que usted también es un rinoceronte, pues, bueno, porque no le va a dejar ni el polvo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se puede derrotar a ese rinoceronte? Si yo no soy otro rinoceronte. Y le dije, la única manera de derrotarlo, y sin que el rinoceronte pueda hacer nada a nosotros, es la nube de mosquitos. Una nube de mosquitos puede volver loco al rinoceronte hasta que se cae de un precipicio. Bueno, sin que haya podido matar ni un mosquito. Porque la nube de mosquitos tiene dos atributos. Primero, que permanecen todos juntos. Por eso se llama una nube. Y segundo, no hay ningún mosquito jefe. O sea, es una sociedad que no puede ser descabezada. Maté al presidente de los mosquitos y sonaron todos los mosquitos. No, no hay presidente. Así de simple, ¿no es cierto? Y eso les da la fuerza. Ustedes son los mosquitos. La sociedad civil son los mosquitos. Y esa sociedad civil ya nos ha mostrado en muchos lugares del mundo los éxitos que se pueden alcanzar. Pero aquí, ojo, hay una cosa que es muy importante, que los éxitos de la sociedad civil nunca son noticia. Y al contrario, hay un acuerdo de que no sea noticia, porque es muy peligroso para el sistema. Hay un libro de Stephen Hawking, que es notable, está en inglés, yo no sé si se irá a traducir al castellano, donde él habla de la revolución más grande de la historia de la humanidad, y es la que está ocurriendo en este momento. Y él ha contabilizado del orden de 3 millones de movimientos sociales en el mundo sobre distintos temas y que han tenido logros notables. Yo soy parte de una que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que está en internet, que es Avaaz, y que toma casos, ¿no es cierto?, y es capaz de, en una semana, juntarte 1 millón de firmas y llevárselas a las autoridades. Lograron parar la casa, que se iba a reanudar la casa de las ballenas, lo lograron parar. A esta niña que en Irán la iban a matar a piedrazos, ¿no es cierto?, había sido violado, entonces eso significa que había tenido sexo antes de casarse, entonces había que matarla a piedrazos, se paró. Y ha tenido una cantidad de éxitos. En este momento ya tiene más de 20 millones de miembros. Bueno, eso funciona, pero nunca van a encontrar ustedes en el diario de que gracias a estos 1 o 2 millones de firmas de Avaaz, ¡pum!, se logró el éxito. Eso no puede ser noticia porque es peligroso para el sistema. Y la prensa y los medios grandes de información están al servicio del sistema, aunque aparezcan como de oposición, pero eso es truco. Entonces, la cosa simplemente está en ser el mosquito. Pero si tú quieres sentirte más realizado en esa cosa, bueno, también hay movimientos y son parte de los movimientos sociales. Tú tienes los Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Si tú no estás contento que esto, bueno, ahí está. Y tengo entendido también hay los Odontólogos Sin Fronteras, donde tú te vas a prestar servicio en los lugares más increíbles y pobres del mundo y terminas tremendamente enriquecido como ser humano. Y después cuando vuelves ya con esa experiencia, bueno, te puede ir espléndidamente bien en términos de sentirte satisfecho contigo mismo y con tu profesión, ¿no es cierto? Pero metido directamente dentro del sistema no te vaya a poder, no te puedes liberar. Tú tienes de alguna manera que darle la vuelta al sistema, ¿no? Es decir, tienes que nadar en algún momento contra la corriente, ¿no? Y eso no es fácil, es complicado, va a generar hostilidades, ¿no? Pero te digo que vale la pena. Yo lo viví en mi época, porque yo desde que hice mis posgrados en la Universidad de Chile, fui en aquel entonces el primer economista que empezó a hablar en Chile de sociología del desarrollo y de aspectos sociales del desarrollo, y fui declarado un charlatán. Y me tuve que ir de Chile, porque se me cerraron todas las puertas. Y terminé de profesor en Berkeley, donde lo que aquí era charlatanería, allá resultó interesante. ¿Te fijas? Entonces tienes que darle la vuelta al sistema. Porque dentro del sistema estás acogotado, no puede. Tienes que hacer lo que el sistema pretende que haga. Y eso es duro.
Y lo otro que te digo, el camino que te digo, no es nada de fácil. También es requete contra difícil, pero en el largo plazo te da una mayor satisfacción. Bueno, lamentablemente vamos a tener que pasar la última pregunta. Les recuerdo que en la tarde va a haber una mesa redonda donde vamos a poder desarrollar más a profundidad estos temas. Ya. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por la paciencia. Bueno, ¿Nos vamos o no? también vamos a agradecerle una vez más al Dr. McNiff. Como organizadores hacemos entrega de un presente. ¿Hay muy otra bien. pregunta? Pero entonces pronúnciese. No te veo. Aquí tengo las luces ahí. ¿Dónde a ver las señas? Ah, ya. Bueno, claro, tú con tu pregunta pretendes que yo te presente todo un plan de desarrollo educacional, cosa que obviamente no lo puedo hacer en una breve respuesta. Claro, bueno, esa es la discusión de moda hoy día en Chile, pero hay un par de cosas nomás que te voy a decir, que probablemente no están en los planes. Si yo tuviera que definir el mundo en que estamos hoy día, lo que hemos logrado en nuestra civilización, es que hemos llegado a un punto de nuestra evolución en que sabemos mucho. Sabemos muchísimo, pero comprendemos muy poco. Porque hay una gran diferencia entre el saber y el comprender. Nunca en la historia de la humanidad se acumuló tanto saber, tanto conocer como en los últimos 100 años. Y miren cómo estamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirvió todo ese incremento del saber? Y el punto a mi juicio es que, claro, acumulamos mucho saber, pero el comprender se quedó trancado. ¿Cuál es la diferencia entre saber y comprender? La ilustro con mi ejemplo favorito. Tú puedes haber estudiado todo lo que se puede estudiar, desde una visión teológica, antropológica, sociológica, biológica, hasta bioquímica, qué sé yo, sobre un fenómeno humano que se llama amor. Y has estudiado todo lo que se puede estudiar sobre el tema del amor. Y terminas siendo un experto en el tema, como lo fue Erich Fromm, que escribió el libro más famoso sobre el amor. ¿Ya? Resultado, sabes todo lo que se puede saber sobre el amor. Pero nunca vas a comprender el amor a menos que te enamore. ¿Qué significa eso? Que tú solo puedes pretender comprender aquello de lo cual te haces parte, aquello de lo que eres parte. Mientras no eres parte de, solo puedes acumular información sobre la cosa, pero no comprenderla. Y evidente, en el momento que te enamoras, como dice la canción, somos mucho más que dos. Esto, ¡pum!, algo cambia notable. Bueno, es lo mismo en relación con todo. Mientras nosotros tenemos una actitud, yo estoy aquí y la naturaleza está allá afuera, y no nos damos cuenta de que yo soy la naturaleza y la naturaleza es yo. Mientras en el momento vivamos yo y tú, y no nos demos cuenta de lo que ya hace 90 años nos viene comunicando la física cuántica, y el mensaje todavía no llega a las ciencias sociales después de 90 años, de que todo, absolutamente todo, está relacionado con todo. Y que un sistema
no tiene partes, sino que participantes. Está todo vivo. Y ningún participante es más importante que otro participante dentro del sistema. Todos están interdependientes. El físico es capaz de decirnos una partícula simultáneamente todas las otras partículas. ¿Qué pasaría si como seres humanos llega la noticia de las ciencias sociales y un día se levantan todos los sociólogos, despiertan los sociólogos y los economistas descubriendo que una persona es simultáneamente todas las personas? ¿Cómo cambiaría el mundo? Los presuntamente primitivos, y eso yo lo sabía mucho mejor que nosotros. En África hay un concepto, en África del Sur, que es un concepto muy lindo, que es el concepto del Ubuntu. Y Ubuntu significa simplemente, yo soy porque tú eres. Porque si tú no eres, yo no puedo ser. ¡Pum! Ahí está. En cambio, nosotros hemos caído en la exacerbación del individualismo. Yo soy yo y tú eres tú. Y eso, por supuesto, es absolutamente destructivo. Entonces, lo que se necesita es una educación que en lugar de darte más información y más información, empiece a hacerte capaz de comprender. ¿Y qué puedes hacer tú para comprender? Yo, por ejemplo, aquí en la universidad, los estudiantes de economía, yo siempre lo vengo diciendo hace muchos años, pero no me resulta nomás. Yo diría, un economista, antes de graduarse, antes de que dé su examen, debiera en algún momento, yo le digo, tome, mijito, aquí tiene 100 lucas. Ahora váyase por 6 meses. Pero no hay papá, ni tío, ni amigo, no hay nada. Entonces, 100 lucas, váyase y sobreviva 6 meses. Haga lo que quiera. Venda plásticos en la calle, cante arriba de la micro, lo que usted quiera. Y vuelvan 6 meses más. Ese sería un economista totalmente distinto de los que hay hoy día. ¿Por qué los estudiantes, y desde chicos, no van, los niños, cada niño van, y mire, váyase, mijito, una semana va a alojar donde esta familia de la población Pablo Neruda, güey. Y te lleváis a tu renacuajo, güey, de 10 años, a que se pase una semana, güey, viviendo con esa familia. Esa semana ese niño le va a hacer más bien, güey, que 15 años de colegio. No van a tener que teorizarle la pobreza, todas esas cosas. No, va a haber sentido. ¿Qué es lo que hay ahí? O sea, va a tener capacidad de comprender, ¿no? Nosotros enseñamos todo con cabros sentados en una silla escuchando un chato, que se llama profesor. Y con todas las innovaciones tecnológicas. Ahora nosotros aquí en nuestro edificio hay un orgullo tremendo porque tenemos unas pizarras que se manejan solas. Yo no entiendo nada, pero resulta que tú pintas un círculo y te lo mejora y te lo hace más bonito, sola. Yo no sé cómo cresta funciona esa paisa, ¿no? Y no sé, no las uso, porque no sé qué hacer con ellas. Pero bueno, crecen todas esas cosas. ¿Y para qué me ayuda eso? No sé. Lo importante es, y le digo muchas veces a amigos míos, incluso que soy un profesor de matemáticas. Bueno, ahí está en la pizarra, métele, bueno, esta es la ecuación de segundo grado, repita esto. Ya, y llegó el capítulo, la serie, bueno, vamos a hacer serie. ¿Qué es lo que es una serie? Es una continuidad de magnitudes que tienen una relación determinada entre sí, bueno, ya, etcétera, punto, ya, bacano. Repítalo, escríbalo, anótelo. Bueno, ya. Y yo le digo, ¿y por qué en vez de tenerlos sentados y que lo anoten y que lo escriban y que lo recuerden, no los lleváis afuera a la naturaleza y que descubran la serie ahí en la naturaleza? Está todo ahí, está todo ahí. Por ejemplo, hay una serie que se llama la serie Fibonacci. La serie Fibonacci es una serie, ¿no es cierto?, una proyección de números en que cada número de la serie es igual a la suma de los dos que lo preceden, ¿no? Y esa es la serie Fibonacci, que, claro, por supuesto se expande en forma exponencial. Claro, tú le dices, esta es la serie Fibonacci, escríbelo, anótelo, en fin, y qué sé yo. Bueno, en un mes o después se le va a olvidar, pero el resto de la vida no va a saber qué cresta es la serie Fibonacci. Pero si se van aquí al jardín botánico, y dicen, a ver, mijito, ahí hay un árbol, ahí hay una ramita del árbol. A ver, vamos, mire la rama. Esa rama tiene hojitas, ¿no es cierto?
Sí, señor. A ver, mira esta hoja que está aquí. Sí. A ver, ¿dónde está la siguiente hoja en esta rama que está exactamente en la misma posición que esta? Porque hay otra que está así, la otra así, así, ¡pum! Y aquí arriba hay otra que está exactamente igual. Cuenten las que hay entre medio. Eso es siempre un número de la serie de Fibonacci. Mire, venga a ver esta flor del girasol, lo que tiene la semilla, ¿cierto? Así en torno a... Cuente cuántas hay. Eso es siempre un número de la serie de Fibonacci. Si usted lleva ese número y lo ve ahí, no se lo olvidará por el resto de su vida, porque en vez de enseñarle la serie de Fibonacci, hicieron que descubriera la serie de Fibonacci. Es decir, la comprendió. Y ese es un solo ejemplo que doy, ¿no? Para alguien que enseña matemáticas, que uno diría, ¿qué voy a ir a enseñar matemáticas afuera? Pero en todas las otras disciplinas, no se pone al niño frente a la realidad. Se la cuentan, pero no la vive, no la siente, no la huele, no la toca. Pero eso no lo he visto en ningún plan de mejoramiento de la educación. Es todo cómo metemos más metodología, cómo metemos más teoría, cómo metemos más tecnología, cómo metemos más computadora y todo. Bueno, eso será útil, pero no es el fondo de la cosa. El fondo de la cosa es el ser humano y las posibilidades que tiene el ser humano de potenciar todas sus capacidades de percibir. Y resulta que toda esta tecnología nos inhibe nuestra capacidad de percibir. Porque la respuesta está ahí en esa pantalla, no está aquí, no está aquí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a usar esa cuestión y no que esa cuestión nos use a nosotros. Bueno, ya. ¿No más? Ya, bueno, esta tarde seguimos conversando. Bueno. Bueno, queremos agradecer una vez más al doctor Magnif y como organizadores le queremos entregar un presente antes de que se vaya. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora los vamos a invitar a un coffee break hasta las 11:30. En ese proceso se puede continuar la acreditación del Congreso y después a las 11:30 vamos a continuar con las exposiciones. Muchas gracias.